Bueno, nosotros somos el grupo 6 y hoy vamos a discutir acerca de la entrevista a Hugo Mujica, en la que él empieza hablando que vivimos en una sociedad que se enfoca mucho en la parte como funcionalista de las cosas, que solo mira, pues, como su nombre lo indica, la función de los objetos y no va más allá, no analiza como la esencia y no se deja como tocar para llegar al verdadero significado de las cosas. Siento que eso también va muy de la mano como de esa sociedad que siempre está preocupada por la producción o por el futuro o por su pasado y sus orígenes, pero realmente no se enfoca en el momento presente, que siento que es algo que también Bess menciona como en los momentos de vida en los cuales experimentamos nuestro espacio. Entonces siento que ese punto en el que todo es contemplativo y es presente es como el que realmente, a pesar de que es banal ante los ojos pues, superficiales de la gente, es como lo que realmente es esencial ante cómo se experimenta el espacio y cómo se contempla la vida. Sí, yo también siento que eso también pasa mucho por el silencio. Siento que pues nosotros estamos muy, o sea, tendemos mucho a hablar y hablar y hablar y no oímos casi, no recibimos casi la información que hay alrededor nuestro. Entonces siento que es muy importante aprender a oír para poder empezar a vivir ese presente, a poder, digamos que habitar, y algo también de lo que hablaba es de cómo uno recorre, digamos, la ciudad y cómo uno es un campo de juego para llegar a imaginar cosas y tener esa libertad y creatividad. Y siento que si uno no oye y si uno no se queda en silencio, uno no tiene esa capacidad porque no está pensando en otras cosas y uno no empieza también a, digamos, a terminar esos objetos como hablábamos con la banalidad y su funcionamiento. Sí, también hablando de eso del silencio, es muy interesante como en esta charla hablan de que el silencio es una manera de demostrar que hay diferentes lenguajes y que el silencio como tal es un lenguaje porque es el lenguaje que nos hace callar. Y es interesante cómo después dicen que en el silencio uno empieza realmente a pensar y aprende no tanto a oír sino a escuchar, que pues son dos cosas diferentes, y que cuando retorna otra vez uno a, no sé, un lugar de ruido o un lugar caótico, uno tiene ya el oído como preparado para algo diferente si ya ha logrado, digamos que, dominar el silencio, y como estando en un lugar donde solo, por ejemplo, hay un sonido, empieza a llegar diferentes imágenes, recuerdos, y es interesante como realmente el silencio es una manera de demostrar que el sonido también existe a partir de la nada. Sí, y hablando pues de esta manera como de percibir este silencio como un lenguaje, también como que siento que pues al menos en el capítulo que de Ciudades Invisibles, como esta manera de como el lenguaje tiene un poder muy fuerte como a la hora de uno interpretar las cosas, como que digamos en una parte del capítulo que habla de cómo nosotros empezamos a relacionar como en nuestra propia experiencia del recorrido de la ciudad como a partir de nombres y como de no solo nombres sino como de experiencias, que uno ve la ciudad de una manera, o sea, mi manera de ver la ciudad es diferente a la tuya, a la tuya, a la tuya, no solamente como por nuestra propia interpretación de cómo los nombres, cómo están, como los nombres de las calles, de los monumentos, de, bueno, como que nuestra experiencia empieza a ser completamente distinta para cada uno, y pues como es habitar, como, como empieza a, pues tanto a cambiar, tanto en el lenguaje como en el silencio. Ok, bueno, otra cosa ahí para agregar sería importante tener en cuenta como qué consideramos, o sea, en qué momento los espacios muertos o los objetos muertos pues cobran vida, pues ya que desde el comienzo habíamos hablado de la función y cómo todo debe tener como una razón de ser. Ahí sería como el habitar le da como esa vida al objeto y como a las interacciones que se dan entre las personas. Sí, como para concluir, algo que también menciona y pues el entrevistador le recalca es que él se concentra mucho en este sentido de la desnudez. Entonces digamos que con lo que hemos hablado podemos concluir que mediante ciertos métodos, que puede ser el silencio, que puede ser, por ejemplo, también hablaba de la poesía, se puede llegar como a la desnudez de las cosas, que es como la verdadera esencia de las cosas, la verdadera, sí, como forma, que va más allá de la función que es en la que nos basamos hoy en día. De acuerdo.